fase 2 de la evaluación que ya vamos adelante a detallar. Recuerden que esta convocatoria no busca financiar la implementación de las iniciativas, es decir, no les vamos a dar un recurso para financiar las ideas que se vayan a plasmar en esta convocatoria, puesto que la naturaleza de estas propuestas, al ser muy básicas, no requiere que se cuente con una idea terminada, una aplicación construida o un producto complejo. Simplemente lo que buscamos ustedes es que nos presenten aspectos muy sencillos que más adelante vamos a detallar para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que estamos buscando que ustedes postulen. El primer paso que ustedes deben tomar al finalizar esta sesión es identificar a qué tipo de iniciativa va a apuntar. Recuerden que tenemos 3 modalidades. Una se llama historia con datos, otra se llama nuevos servicios digitales y la última visualización de contenidos. Más adelante vamos a detallar en qué consiste cada uno. Contarles en parte que tenemos unas categorías en las cuales ustedes se inscribieron. Recuerden que son 108 grupos de 3 personas los que se inscribieron y que en esta etapa van a competir es por categoría. En el caso de ciudadanía local tenemos 39 grupos que van a competir allí y que tienen la chance, si cumplen con el requisito de haber participado el 80% mínimo al proceso de formación, tendrán el derecho de postular iniciativas. En academia tenemos 33 grupos, en mujeres 16, en servidores públicos del Distrito Capital 14 y de periodistas expertos digitales e influenciadores 6, para un total de 108 grupos. Es importante que tengan en cuenta esta distribución porque ustedes van a competir en las categorías. Es decir, si yo pertenezco, o mi grupo mejor, pertenece a la categoría academia, voy a competir con los demás grupos que postulen iniciativas en esa categoría académica. No voy a competir con ciudadanía local, con mujeres, ni con las otras. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y muy seguramente estos grupos se están reduciendo porque muchos no van a cumplir lastimosamente con el 80% requisito mínimo. Así que estas cantidades van a ir, digamos, cambiando en el sentido de que todas no van a quedar habilitadas para postular. Esa es, digamos, la primera parte de consideraciones básicas que ustedes deben tener en cuenta de a qué le apuntamos con estas iniciativas, las claridades frente a la financiación y los incentivos. Ahora vamos a dar paso a cómo es el proceso de evaluación y selección de iniciativas, que es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Es importante señalar que esta fase no puede apelarse, no habrá opción de subsanación. Las pautas que vamos a dar en las siguientes diapositivas deben cumplirse al pie de la letra en los tiempos que allí se determinen, puesto que no habrá chance de subsanar o de corregir. Equivocación que se cometa o documentación faltante, pues puede ser causal de descalificación y no puede seguir en el proceso. Una vez se inscriban las iniciativas, se conformará un jurado independiente que hará un proceso de calificación y seleccionará unas finalistas. Esa calificación se hará en una escala de 0 a 100 puntos bajo 5 criterios: innovación y creatividad, coherencia, uso de datos, comprensión y lenguaje claro y presentación gráfica. El jurado elegirá 5 finalistas, 5 iniciativas finalistas por cada una de las categorías. ¿Dónde ustedes pueden encontrar los detalles de estos criterios? En el documento de términos y condiciones en la página 11 y 12. Como lo decía, el jurado va a seleccionar 5 finalistas por cada una de las 5 categorías. Es decir, vamos a tener 25 finalistas. Esos 25 finalistas se someterán a una segunda ronda de evaluación, donde bajo unos criterios se elegirán los 3 primeros. Esos criterios son calificables en una escala de 0 a 50 puntos,
donde se destacan los siguientes: inclusión, énfasis temático, calificación final del jurado y una votación ciudadana que va a ser abierta y en que en su momento se darán las pautas de cómo se hará el ejercicio. Sumado a los puntos de los anteriores criterios, se seleccionan entre los 3 ganadores y el cuarto y el quinto lugar recibirá un reconocimiento por ser finalista. ¿Cuáles son los incentivos? Recordarles lo que hemos señalado desde el principio de la convocatoria. Todos los participantes que cumplan con al menos el 80% de participación al proceso de formación recibirán un certificado de participación de la Universidad Nacional de Colombia. Las horas de ese certificado de participación están relacionados con el nivel de participación. Es decir, si cumplieron el 100% tendrán más horas que aquellos que tuvieron el 80%. En segundo lugar, las iniciativas de los grupos que ocupan el primero, segundo y tercer puesto en cada categoría recibirán los siguientes incentivos: un trofeo que los reconoce como ganadores de esa categoría, una tablet y unos bonos de grande superficie. El cuarto y el quinto lugar recibirán una placa de reconocimiento y estos incentivos serán entregados en una ceremonia especial que se realizará el 16 de diciembre de 2022, donde se anunciarán y se entregarán la premiación. Aquí es muy importante que presten atención. Igual esta información se la vamos a socializar por correo, pero hemos hecho una adenda al cronograma final. Hemos hecho una modificación para facilitar los procesos de postulación y evaluación. La formación, como les decía, se extenderá hasta el 28, en el sentido que ese es el último día que habrá sesiones. Pero el 29 se cierra el plazo para aquellos que no hayan asistido a las sesiones y quieran hacer las actividades que están en la plataforma de la convocatoria, es decir, de recuperación de esas sesiones, podrán enviarlas hasta el 29 de noviembre a las 11:59 de la noche. Ese será el plazo máximo para que ustedes se pongan al día en las sesiones con el material que hemos dispuesto en la página web. Ese mismo día y a la misma hora cerrará el plazo para la postulación de iniciativas. El día de mañana estaremos enviándoles a ustedes estas pautas y adicionalmente la instrucción para que puedan ustedes hacer la mecánica de la postulación. Se cierra el 29 de noviembre la inscripción de iniciativas y arranca la evaluación desde el 30 de noviembre hasta el 9 de diciembre, donde el jurado hará la evaluación de los criterios de cada una de la iniciativa y publicaremos el listado de finalistas el 9 de diciembre. Estos 25 finalistas se someterán a una segunda ronda de evaluación entre el 9 y el 15 de diciembre y, como lo mencionaba, la ceremonia de premiación será el 16 de ese mismo mes. Hasta ahí entonces la explicación de cuáles son las formas de evaluación, criterios y los tiempos. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de iniciativas? En el documento de términos y condiciones y en las presentaciones que hicimos de invitación para participar en esta convocatoria, dábamos un brochazo de la tipología de iniciativas. Aquí vamos a ahondar un poco más para que ustedes puedan orientarse en esta construcción. La primera modalidad se llama iniciativas historias con datos. ¿En qué consiste? Las historias con datos son relatos sobre hechos particulares, sobre temas puntuales, y que toma como principal insumo para su construcción datos abiertos, información estadística o geográfica sobre un tema específico, donde ustedes pueden encontrar el día a día ejemplos de historias con datos en la prensa. Un artículo de prensa generalmente se puede asociar a una historia de datos cuando es de carácter investigativo, cuando narran unos hechos, unas cifras, unos actores. En últimas está contando una historia detrás de eso y está usando información. Más adelante vamos a dar unos ejemplos. En este caso de la convocatoria, ¿qué estamos invitando a que se postulen? ¿Sí? A que se postulen en esta modalidad de historias con datos. Para todos, para ciudadanos y servidores públicos, es claro que
presentar tablas gráficas en un documento público no es suficiente para transmitir un mensaje o destacar información relevante sobre un hecho, sobre un proyecto, sobre la gestión de una entidad, sobre el abordaje de un problema de un barrio, etc. Por eso, esta metodología de historia con datos cobra aquí importancia porque permite tomar aspectos que abordan las entidades del distrito en este caso y traducirlos de forma sencilla para comunicar con datos que son significativos y que pueden ser de interés a cualquier ciudadano o cualquier espectador a través de la narración, usando personajes, hechos, contextos, entre otros. Para ello, las historias con datos deben permitir lo siguiente: contar un relato sobre un tema específico y que esté vinculado a unos datos o informaciones estadísticas de una entidad del distrito, y presentar de manera clara y persuasiva la información. Ejemplos de historias con datos. Aquí yo sé que quizás para ustedes se ve pequeño, pero esto se lo vamos a enviar. Tenemos un ejemplo, una historia con datos. Esta historia se llama La Escuela y la hizo la Secretaría Distrital de Gobierno en el marco de otro proceso que el Gobierno Abierto de Bogotá de la Secretaría General adelantó hace unos meses. Esta historia cuenta cómo un personaje interesado por el fútbol aprovechó esa pasión para involucrarse en presupuestos participativos. Entonces, aquí narran desde el punto de partida de interés frente al tema que le corresponde sobre el fútbol y su relación que tuvo con el presupuesto participativo. Esa historia es un texto de una hoja, como ustedes lo ven. En algunas partes menciona algunos datos estadísticos, alguna información geográfica, y esa misma historia se puede visualizar, por ejemplo, como una infografía que está aquí en el centro. Es la misma historia acompañada de gráficas, imágenes y textos más cortos y colores que puede ayudar un poco a la comprensión. Nosotros les vamos a compartir un enlace con una carpeta en Drive de Google donde ustedes pueden encontrar una serie de historias que construyeron entidades públicas del distrito con pautas muy similares a la que tiene esta modalidad de iniciativa. Entonces pueden ser un referente para ustedes. Lo que deben hacer es elegir un tema, recopilar los datos y construir una historia. Aquí entonces están unos enlaces a unas fuentes de información donde ustedes pueden tomar como ejemplo la manera de contar una historia, contar una realidad, contar un hecho, tomando como información datos públicos. Más adelante vamos a dar las pautas del paso a paso de cómo construir una historia para esta convocatoria, pero aquí estamos explicando en qué consiste de manera general y algunos ejemplos. La segunda modalidad de iniciativa se llaman nuevos servicios digitales. Quienes deseen participar en esta modalidad deben tener en cuenta lo siguiente. Los grupos, en primer lugar, lo que deben hacer es identificar un servicio, un trámite que hoy funciona de manera presencial o física. Pues todos los ciudadanos interactuamos con entidades de distintos niveles, de distintos temas. Tenemos experiencias de usuario buenas o malas en algunos casos, y esas experiencias nos permiten a nosotros eh, aportar de manera crítica pero constructiva cómo mejorar la atención al ciudadano a través del uso de la tecnología. Pues aquí lo que buscamos es que ustedes, ya sea por experiencia propia o porque escucharon a un familiar, un conocido, porque hagan una investigación muy breve, identifiquen un servicio, un trámite de una entidad que hoy en día sea físico, presencial, que me implique un costo, tomar un transporte, que me implique dedicarle un tiempo en la espera de un turno. Ese tipo de trámites son los que queremos que ustedes identifiquen. Una vez ustedes lo identifiquen, lo que queremos es que se coloquen en el lugar del tomador de decisiones. Es decir, si usted fuera el secretario de Educación, si usted fuera el secretario de Desarrollo Económico o el alcalde local de San Cristóbal,
¿Cómo podría digitalizar ese trámite y servicio que está generando costos y gastos de tiempo al ciudadano? Desde luego aquí no vamos a pedir que ustedes nos monten la página web, el aplicativo, el software. Aquí lo que queremos es que nos den la idea, que ustedes nos digan, este servicio o este trámite debería ser digital, por X y Y razones que en el formulario ustedes van a caracterizar. Básicamente eso es lo que estamos buscando en esta modalidad de iniciativa. Y aquí les traemos algunos ejemplos. En diciembre se estrenó una herramienta dentro de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá para que los ciudadanos pudieran reportar los huecos o el estado de la malla vial o las alcantarillas que no tienen tapas, para que las entidades del distrito lograran priorizar y atender de manera rápida estas situaciones. Ese es un aplicativo entonces que se diseñó, no existía antes, es neurálgico este tema en la ciudad y se requería tener una herramienta digital rápida para que el ciudadano pudiera colocar este tipo de reportes. Ese es un tipo de solución. Alguien, muy seguramente la Unidad de Mantenimiento Vial, el IDU, la empresa de Acueducto y Alcantarillado, identificaron el trámite. Nosotros no tenemos una ruta para este tipo de situaciones, creamos la solución digital. Algo así es lo que ustedes queremos que hagan. Existe Bogotá Travel, que también brinda información sobre puntos turísticos de la ciudad, mapas Bogotá Bici. Está la herramienta Chatico, que es el WhatsApp de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Si aún no tienen el WhatsApp de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los invito a que accedan a la página de Gobierno Abierto de Bogotá y conozcan el chat. 24/7 desde WhatsApp puedo yo preguntarle a este chat información sobre trámites, servicios y oferta cultural o de coyuntura. Y también tenemos una herramienta con el IRD que es reserva de canchas sintéticas. Saben ustedes que uno a través de esa página puede reservar cualquier cancha sintética en cualquier parte de la ciudad. Eso también antes se hacía de manera presencial, implicaba unos tiempos, unos costos, hoy es de una manera digital. Entonces, estos son los ejemplos que estamos dando, existen muchísimos más. Lo que queremos es que ustedes identifiquen una entidad o a partir de su experiencia, tal trámite, tal servicio debería ser digital. Yo propongo que debería ser de esa manera usando la tecnología y me voy a postular aquí para ganarme uno de los incentivos. Esa es la segunda tipología de modalidad de iniciativas. La tercera se llama visualización de contenidos. ¿Qué buscamos en esta modalidad? Los grupos que tengan interés de postular iniciativas en esta modalidad deben tener en cuenta algo muy básico. En primer lugar, deben ustedes identificar la información o datos de entidad del distrito y con esa identificación proponer visualizaciones. Aquí hay que construir visualizaciones de manera creativa y diferente que permita contar esa información de una manera más amigable al ciudadano. Todos sabemos que mucha de la información de la administración distrital o de cualquier administración pública es desconocida por los ciudadanos debido a que no es accesible, no es clara para las diferentes comunidades. A veces es demasiado texto, no se dice con claridad lo que quiere señalarse y se evita que el ciudadano pueda tener una amplia comprensión. Por eso formas llamativas como infografías, fotografías, dibujos, animaciones, etcétera, audios, entrevistas, videos, etcétera, pueden ayudar a contar de una manera más amable temas de interés público para el ciudadano, más allá de simplemente un documento escrito. Entonces, en esta modalidad buscamos que los grupos puedan explorar, analizar y compartir información que consideren relevante, ya sea para sí mismos, para la comunidad, para unos amigos o cualquier colectivo, de cómo funciona la administración distrital y qué sucede en la ciudad. Sí. A veces los mejores para informar quiénes son los medios de comunicación. Saben hacer entrevistas, reportajes, infografías, videos, videoclips, etc.
la administración a veces queda corta en ese sentido. Entonces aquí estamos invitando a los que son ciudadanos a que puedan contribuir con su talento y su conocimiento y las herramientas que han adquirido en el proceso de formación con la Universidad Nacional en cómo contar de una manera creativa y diferente al ciudadano la información que generan las entidades del distrito. Más adelante vamos a dar las pautas de cómo es el ABC para construir este tipo de iniciativas. Y precisamente entonces esta es la cuarta parte, paso a paso. Ya vimos en qué consiste de manera general una historia con datos, a qué nos referimos con nuevos servicios digitales, a qué nos referimos con visualizar contenidos. Aquí vamos a detallar un poquito, si yo elijo la modalidad de historia con datos, cuáles son los pasos que debo seguir, aquí los vamos a señalar. Entonces, historias con datos, ¿qué pasos debo tomar? Entonces, lo primero que debemos hacer como grupo es elegir una temática. ¿Sí? Una temática que esté a cargo de una entidad del distrito. Ustedes saben que la administración está conformada por varias secretarías, institutos, departamentos administrativos, etcétera, etcétera. Y cada entidad tiene unos temas de competencia. Ejemplo, Secretaría de Educación, pues se encarga de todos los temas que tienen que ver con la educación en Bogotá. Secretaría Distrital de Ambiente, con los temas que tienen que ver con ambiente en la ciudad. Y así sucesivamente existen las demás entidades del distrito. Entonces, ustedes al identificar un tema, deben relacionarlo directamente a la entidad responsable de ese tema. Ese es el primer paso. El segundo paso es ir a la página de la entidad del distrito y conseguir la información que le pueda aportar a construir su historia, de acuerdo a la temática que seleccionó esa entidad. Recuerden que solamente deben usar datos oficiales de esa entidad del distrito del tema que ustedes seleccionaron. Y tercero, es construir la historia, tomando los ejemplos que anteriormente les señalé y que ustedes tendrán a la mano cuando les enviemos esta presentación. Es importante que la historia sea clara y original. Les recomendamos que inicialmente hagan un borrador con una estructura, es casi un artículo, es casi una carta que ustedes van a dirigirle al ciudadano para contarle un hecho o una historia que pasa en la ciudad. Por ejemplo, una historia puede ser el tema del cambio climático en la ciudad. Entonces yo identifico que la entidad responsable es el IDIGER, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Voy a indagar qué estadísticas tienen ellos con relación al cambio climático en Bogotá, recopilo esa historia, esos datos y comienzo a construir mi historia. Mi historia puede ser contar la actualidad de Bogotá frente al panorama de lluvias, los climas cambiantes, hay días soleados, fríos, la afectación en los suelos, los derrumbes que se están generando, desbordamientos, las zonas de alto riesgo, las zonas que se están declarando riesgo de remoción en masa y por lo tanto hay que evacuar a las familias, etcétera, etcétera. Ahí yo puedo tener una historia que está pasando de actualidad y voy a contar la historia. Puedo contar la historia desde un personaje, por ejemplo, una persona que vive en un barrio afectado por esta situación y a partir de los datos voy a contar cómo se ha afectado por esta situación de cambio climático en Bogotá. En fin, ustedes encontrarán los ejemplos que les vamos a enviar, distintos casos y ustedes podrán tomarlos de modelos para construir su temática y su historia. Usen un lenguaje claro, nada técnico. Si lo entiende cualquier persona de su entorno familiar, lo entiende cualquier persona. Sí, a veces uno escribe y uno claramente entiende, pero otra persona le da lectura a lo que uno hace y le da apreciaciones. Entonces hagan eso, pongan a otras personas a que le analicen, le lean y le retroalimenten, en este caso, la historia que ustedes van a construir. ¿Cuáles son los requisitos para la postulación de historias con datos? En esta convocatoria ustedes deben tener en cuenta que obligatoriamente deben cumplir con lo siguiente. Y reiteramos, tengan en cuenta que no hay opción de subsanar. Son aspectos de forma que deben ser tenidos en cuenta al pie de la letra. Existirá un formulario
Todas las iniciativas tienen el mismo formulario. Dependiendo del tipo de modalidad que usted seleccione, se le va a desplegar unas preguntas específicas y otras se mantendrán ocultas para las otras modalidades de iniciativas. En ese formulario, pues hay que diligenciarlos. El primer requisito es el único mecanismo de postulación. No vale que ustedes descarguen el formulario y nos lo envíen por un correo, no. Deben diligenciar el formulario y toda la información que pedimos debe estar a través de ese mismo formulario. Evite hacer más de una postulación de la misma experiencia, solo debe hacer una postulación de la iniciativa. En este caso de historia con datos, además de diligenciar el formulario con unos aspectos muy básicos que vamos a ver más adelante, deben anexar la historia. Y es historia para todos. Debe estar redactada en un documento Word. No puede ser PDF, no puede ser infografía, no puede ser un video de entrada. Todos, como regla general, deben de iniciar un documento en Word en que podamos nosotros tener la opción de editar el texto. Y desde luego hay unos parámetros frente al tamaño de letra, al tipo de letra, a la extensión que no puede ser máxima de 4 páginas. Y adicionalmente, si se requiere anexar gráficos, tablas o cualquier anexo de esa historia, tiene el chance de relacionar 2 páginas más. Es decir, hasta 6 páginas puede tener esa historia. La historia debe ser alusión a uno de los temas, ¿sí? Ejemplo, ambiente, cultura, turismo. Debe utilizar mínimo 8 datos estadísticos de esa entidad. Aquí es donde viene el tema de datos que han ustedes conocido en el proceso de formación. La historia puede ser real o ficticia, pero tiene que ser basada y utilizando datos que sí son reales y que ustedes nos deben señalar la fuente de verificación. Deben hacer ese análisis e interpretación dentro de la historia, deben señalar la fuente de información, deben promover de que sea creativa y original la historia. Como plus, aquellos que digan, no, es que yo adicionalmente me gustaría hacer una infografía de la historia, está en libertad de hacerlo. Si quiero hacer un video, también lo puede hacer. Pero ese es un anexo como plus a lo mínimo que es anexar un documento en Word la historia. ¿Listo? Que yo solamente postulé el video y era perfecto el video muy bien elaborado, pero no hice el Word porque me dio pereza, queda descalificado. Porque debe obligatoriamente anexar el documento Word, que es el guión para esas otras piezas que quiso hacer. Esas son las pautas y requisitos para construir una historia con datos. Con respecto a nuevos servicios digitales, las pautas son más sencillas. Simplemente tiene que, como lo señalábamos en la descripción a qué nos referimos con esta modalidad, y es, identifique un trámite o servicio en el distrito. Es el primer paso. Y con eso voy a diligenciar mi formulario. En el formulario me van a pedir los datos generales sobre el servicio, no, digamos, algo muy básico como cómo se llama el servicio, si ¿Se fue el audio? Sí, se fue el audio. Sí, se fue el audio, no escucho. Se escucha nada. Aló, aló, ¿todos escuchan? Sí. Aló. Hola, ¿me escuchan aquí? Sí, yo Volví escucho. por otro Ahora sí, lado. ahora. Tuve aquí un problema técnico, pero bueno. Entonces les decía, con respecto a los requisitos para la postulación de nuevos servicios digitales, lo que debemos tener en cuenta es identificar el trámite o servicio de la entidad. Eso es lo primero. Y con eso yo voy a diligenciar mi formulario. En el formulario, lo que debo hacer es consignar algunos datos sobre la descripción de ese servicio muy básico, como cuál es la entidad, cuál es el nombre del servicio, y posteriormente a eso voy a señalar la información de propuesta como tal para la construcción de ese servicio digital. Recuerden que aquí no deben ustedes darnos la solución como tal, ni el aplicativo, ni el software, ni la página. Son las preguntas que nos va a permitir a ustedes conocer el nivel de creatividad en los cuales puedan ustedes conocer Oscar, no estamos viendo mejor tu conocer la pantalla. funcionalidad. Ah, bueno, regálame un segundo.
Listo, entonces les indicaba que en esta modalidad básicamente es diligenciar el formulario. Aquí no hay que anexar ningún archivo, ninguna pieza comunicativa, sino simplemente es describir de qué forma ustedes se sueñan y visualizan que este servicio o trámite debería ser digital. Esa es la pauta que damos frente a la construcción de este tipo de iniciativa. El tercer tipo de iniciativa es visualización de contenidos. Como lo decíamos en la descripción, esta modalidad busca que ustedes identifiquen contenidos, información específica de las páginas de las entidades del distrito y propongan, aquí sí es construir y anexar piezas que permitan de una manera amigable contar al ciudadano esa información. Sí. Entonces, ¿cuáles son las pautas? Seleccione una entidad del distrito, la que usted considere que está más familiarizado o esté más cercano o al azar, según su criterio. Luego identifique la información que desea visualizar. ¿Dónde la va a encontrar? En las páginas hay un menú de información sobre la entidad, sobre procesos de rendición de cuentas o en general en la parte de noticias. Se cuentan muchos aspectos de la actualidad de la gestión de la entidad. Esa puede ser una fuente de información. En dado caso que requieran ustedes para cualquier modalidad una orientación específica, como este caso de dónde conseguir información de la entidad, recuerden que están acompañados por la Universidad Nacional de Colombia y un conjunto de asesores estarán prestos para resolver sus inquietudes. Luego de identificar esa información de la página, voy a hacer la visualización en el formato de mi interés. Si yo soy un ducho para hacer infografías o puedo hacer una presentación, un par de diapositivas un poco más didácticas que me permita contar lo que estaba en texto de una manera visual, o puedo hacer un video, un audio, no sé, la pieza que ustedes consideren que se atreven a proponer a visualizar ese contenido. Y con eso pues voy a diligenciar el formulario y anexar esa pieza de visualización. Entonces, esas son las pautas para esta modalidad de visualización de contenidos. Algunas recomendaciones frente a los formatos. En el caso de que presenten iniciativas como a través de videos o elementos sonoros audiovisuales, tenemos unos límites para que no se convierta esto en un documento muy amplio y que no sea fácil su análisis. Debe tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 4 minutos. En 4 minutos se ha comprobado que puedo contar muchas cosas y aquí lo que estamos viendo es contar aspectos puntuales. Se aceptan formatos MP3 o MP4, o si ustedes lo subieron a la plataforma de YouTube o video, pueden relacionarlos la URL de esa publicación. Si tienen archivos visuales como mapa, fotografías o infografías, se pueden en formatos PDF, PNG o JPG en una buena resolución mínimo de 300 píxeles. En caso de presentar infografías interactivas, se aceptan PDFs de esa infografía o la URL donde está publicada esa infografía. Los formatos que no correspondan a los aquí señalados, pues nos impiden de pronto a nosotros acceder y se vuelve ya una barrera y también imposibilita la revisión de las propuestas por parte del jurado, por lo cual no se aceptarán. Entonces traten de ceñirse a estos formatos aquí señalados. Finalmente, ¿cuál es el formulario para la presentación de las iniciativas? De una manera muy amplia, pero ustedes cuando les enviemos el enlace pueden conocer en detalle. Este formulario es un formulario en línea. No se aceptan formatos en físico ni enviados por correo electrónico. Ustedes en el formulario deben relacionar mínima la siguiente información. Se les va a pedir que seleccionen una de las 3 tipos de iniciativas. Entonces aquí valga el espacio para recordar de que los grupos pueden postular hasta 3 iniciativas, inclusive es en la misma modalidad, que yo quiero construir con mis compañeros de grupo 3 historias. ¿Puedo o no puedo?
Sí puede hacerlo. Que quiero construir una iniciativa de cada una de modalidades. ¿Puedo o no puedo? Sí. La única condición para hacerlo es que cumpla con el requisito de haber participado al 80% de la formación con la Universidad Nacional. Una iniciativa no se puede postular a más de una modalidad. Suena redundante, pero es así. O sea, si yo postulo una a historia con datos, pues no la puedo volver a postular esa misma iniciativa en esa misma modalidad. Recuerden que cada grupo tiene un número de identificación. Aquí les vamos a pedir el número de identificación. Si no lo conocen, está en el listado de inscritos de participantes, y si no, pues con la Universidad Nacional les pueden brindar ese número para que podamos tener la trazabilidad, esta iniciativa, a qué grupo corresponde. Datos muy básicos del grupo para poder también tener esa transparencia y trazabilidad. Nombres de integrantes del grupo y el número de documentos de los integrantes. Luego de eso, algunas preguntas sobre el tipo de iniciativa. Entonces, en el caso de la historia con datos, le vamos a preguntar cuál es la entidad que usted está trayendo los datos, cuáles fueron los datos, cuál fue la ubicación de los datos donde los extrajo, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el caso de historias y visualización, deben anexar el documento, ya sea el documento Word de historia o la pieza de la visualización. Recuerden que en el caso de historias está el chance también de hacer visualizaciones de ellas, si así lo quieren hacer como un plus, y tendrán un espacio ahí para anexar los demás archivos. Entonces, esa es la pauta frente al formulario. Ya finalmente, darles la última recomendación frente a la forma como ven etiquetar los archivos. Los archivos, cuando ustedes dejen el formulario, se los va a subir a una carpeta Drive. Entonces, ahí van a estar para nosotros, como organizadores, todos los archivos de todas las iniciativas postuladas. Para poder distinguir uno de otro, deben ustedes prestar atención a esta etiqueta que deben colocar en sus archivos, porque si no podemos tener el problema de saber a quién corresponde. Entonces, cada archivo debe estar obligatoriamente etiquetado en la siguiente estructura. Primero, el número del grupo, guión el piso, es la iniciativa. Si es historia con datos, nuevos servicios digitales o visualización de contenidos. Guión al piso, archivo y el número del archivo. Si es uno solo o si son, cambiar la numeración. Ejemplo, grupo 108, guión al piso, historias con datos, guión al piso, archivo 1. Esa es la forma como ustedes van a etiquetar finalmente sus archivos. Si tienen dudas o comentarios, pues no duden en comunicarnos a través del vínculo que tienen con la Universidad Nacional de Colombia, quien a través de un asesor pues les orientará, o a través de los canales que tradicionalmente tenemos, que es el correo electrónico y el WhatsApp de Gobierno Abierto. Entonces, ahora sí voy a resolver las inquietudes. Si alguien tiene alguna inquietud, pues está el chat allí habilitado para que ustedes puedan hacernos las preguntas. ¿Podemos hacerla por voz? Sí, Miguel Alfredo, claro. Ok, es que ya hay una fila con la mano levantada. Sí. Ahí están las personas Sí, que sí, quieren sí. hacer las dudas. Sí, Lo que pasa es que tengo una duda con respecto a la segunda iniciativa, a la segunda forma, ¿no? Es la de servicios. Sí. Además que están limitando la de los servicios a existentes, ¿no? Es decir, yo no puedo postular servicios que yo identifico que no están y que son importantes. Es decir, no puedo postular servicios que no sean existentes. Bueno, ese es un buen escenario. Y antes de eso, alguien pregunta cuál es el orden para tomar la palabra, de acuerdo a cómo salgan aquí en la mano levantada, ¿vale? Entonces, si quieren, levanten la mano y yo voy asignando aquí la palabra. Sí, lo que primero queremos fortalecer es lo que actualmente está funcionando, pero desde luego este es un escenario muy interesante y propositivo, y vamos a darle alcance. Tiene razón aquellos
servicios o trámites que deberían existir digitales y que hoy no existen ni físicos. Entonces, perfecto. Creo que ahí no hice esa claridad, pero sí buscamos también de que esa colaboración ciudadana nos permita ampliar y mejorar la atención ciudadana, ya sea con lo existente o con... Entonces, gracias por el apunte y vamos a dar en estas pautas un poco más de desarrollo para dar esa amplitud, no solamente a los existentes, sino también a aquellos que consideran que deberían existir. Pero de igual manera, estará muy vinculado con algunas de las pautas que hemos dado. Deben ustedes identificar qué entidad es la que debe ser la responsable de ese trámite o servicio. ¿Listo? Ok. Sí, porque como pues, son datos abiertos, yo estoy mirando bastantes bases de datos y me di cuenta que muchos de esos pues todavía no tienen aplicación. Y ahí encontré algunas que pues que son muy útiles, pero que no hay servicios existentes para que las utilicen. Perfecto, entonces ahí tiene cabida ese tipo de modelo. Listo. Sigue Manuel Sánchez, lista Javi Academia. Hola, muy buenas noches. Yo tengo una inquietud. Nuestra iniciativa va por visualización de datos y planteamos pues inicialmente que hay mucha información, pero cuando la publica son tablas que no son muy llamativas. Entonces nuestra propuesta es hacer un tablero de control con esa misma información. No sé si uno para presentar al trabajo o ya en el formulario podemos utilizar como herramienta una página web o el mismo Data Studio o PDFs. ¿Cuál de esos tres formatos es el que aceptarían ustedes o puede ser cualquiera de ellos? Gracias. Sí, cualquiera de ellos. En el formulario tendrán ustedes los espacios y es un enlace para colocar la URL de la página o la plataforma que usaron y adicionalmente tendrán el chance de subir archivos. Y esos archivos sí deben cumplir con las pautas de tipo de documentos que señalábamos hace un poco. Entonces, en este caso, si va a ser una plataforma, simplemente es colocar la URL allí y garantizar que cualquiera pueda tener acceso para visualizar. ¿Listo? La otra pregunta es como el dashboard o el tablero de control tiene 6 páginas, ¿esas nos descontarían al documento total? No, porque la pauta de la cantidad de páginas está relacionada es con la modalidad de historias con datos. Puede Ya. ser diligenciada en Word. Frente a las otras, no tenemos, digamos, ese tipo de restricción porque no hablamos de documentos escritos, visualización. ¿Listo? La web va a ser en Wikis. Sí. ¿Sí puede ser por ahí? Sí, o sea, frente a ese tipo de enlaces, cualquier plataforma que ustedes bien consideran, aquí pusimos unas de referencia nomás, pero en lo que se refiere a páginas, plataformas, programas, puede ser cualquiera. Lo que sí deben ustedes hacer prueba es de que cualquier persona pueda acceder, porque no nos vamos a encontrar con una situación que tenemos una restricción de acceso o algo porque necesitamos clave o algo así. Ok, muchas gracias. Listo, vale, gracias. Sigue Javi Guacaneme y se alista Zona Gastronómica Usaquén. Bueno, buenas noches para todos. Oscar, varias inquietudes. La primera es, estos términos que nos estás compartiendo difieren en algunas cosas de los términos y condiciones que nos habían dado desde un principio. Pongo un ejemplo. En formatos admitidos, en la parte de formatos admitidos y en la duración de los videos, tenemos de que la duración mínima era 3 minutos y máxima 10. Y hoy nos estás hablando de 2 y máximo 4. Segundo, si la iniciativa, una de las características que sea innovadora, para uno verificar que la propuesta que uno va a hacer ya haya sido, por decir algo, abordada y de tal suerte que ya deje de ser innovadora, ¿a qué base de datos podemos acudir para ello? La tercera, dice en una parte de los términos que trajiste hoy, el número de hojas y dice en números 4, pero en letras 5. Entonces, para que por favor nos aclares esa parte.
¿Cuándo socializan los formularios? O sea, la fecha sería una inquietud adicional. Y si la iniciativa resulta muy innovadora de tal suerte que con ella se genere de pronto, ¿por qué no una política pública o por qué no un programa especial? ¿Hay algún reconocimiento para los autores de la misma frente a el distrito lo haga cuando la formule? Muchas gracias, Oscar. Vale, muchas gracias. Estaba apuntando las preguntas. Entonces, con respecto a la primera, me dice que en el documento de términos y condiciones se establecen los parámetros del video. Ahí, Oscar, quisiera apoyarte. Es que justamente con el señor Javi Guacaneme, pues estuvimos hablando de eso, de la duración del video, pues el día de hoy. Una pregunta que él nos relacionó pues en la sesión. No es en los términos y condiciones, sino era en un documento previo que proyectamos, donde se estaban hablando pues de esos formatos admitidos y nosotros pues también hicimos la salvedad. Esos no son los términos y condiciones, sino eran orientaciones. Correcto, sí, disculpa. Sí. Vale. Es en otro documento que se llama Guía para la Creación de... Listo. Sí, y ese Sí. documento pues también hacíamos la salvedad que se podía pues actualizar pues de acuerdo a la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Y hasta a todos ustedes, a todos los participantes se les va a dar toda esa actualización pues para que ya queden con, digamos, los términos en torno a duración y a formatos admitidos. Particularmente hay un cambio, sobre todo de acuerdo a lo que le explicamos a los participantes en la sesión de hoy, pero pues todo esto en torno a actualizaciones pues se van a compartir para que ustedes lo tengan en la mano. Sí, de acuerdo. Como le dice Catalina, lo oficialmente que quedará en reglamentación será lo que les enviemos a ustedes de aquí en adelante, a partir de esta sesión. Puede ser que tengamos alguna imprecisión en algún dato, vamos a revisarlo. Muchas gracias, buen ojo de don Javier, y vamos a hacer ese ajuste, pero sí son los datos que hoy estamos contando frente a duración, cantidades, vamos a mirar, pero son los datos que hoy hemos señalado. Frente a las preguntas de si la iniciativa, quizás con respecto al tema de innovación, digamos, aquí nosotros entendemos la innovación, para decirlo así, de manera más amplia. Innovación no significa necesariamente nuevo, ¿sí? Innovación puede ser también de qué manera nosotros adaptamos algo que ya haya operado en alguna entidad y le vamos a agregar un valor para darle otra visión frente a la implementación, ¿sí? O sea, es adaptar esa realidad a un nuevo contexto o incluyéndole unos nuevos conocimientos o unos nuevos elementos. Eso también puede ser innovación. Entonces, no se angustien por si tienen la sensación de que algo que ustedes van a proponer quizá ya exista, porque pueden tener ese desconocimiento. ¿Yo cómo puedo saber si existe o no? Digamos, hasta ya no tenemos el alcance de usted y nosotros para poder ese nivel de detalle. Lo que vamos a evaluar es el nivel de formulación de la iniciativa que ustedes tengan, y para eso tendrán como insumo la información de las páginas de las entidades, la página de datos abiertos de Bogotá y las demás herramientas que en la Universidad Nacional los acercaron sobre datos e información estadística o geográfica de la ciudad, ¿sí? Entonces, ese es importante que tengan ese parámetro. Con respecto a la implementación de la iniciativa, entonces, como les decíamos, a diferencia de otros concursos, por la naturaleza de la tipología de iniciativas, nosotros directamente no la financiamos para que un grupo determinado lo implemente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos convocando a la ciudadanía para que nos aporten sus ideas en la construcción de herramientas, especialmente usando las tecnologías para mejorar la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. La idea es que las ideas ganadoras puedan ser implementadas por las entidades responsables. Por eso
somos tan insistentes de que ustedes identifiquen el quién, porque ya una infraestructura, una logística, y la idea es decir, la ciudadanía está pidiendo en un proceso de formación colaborativa que la entidad implemente esta iniciativa de acuerdo a la modalidad que se haya seleccionado. Siempre se va a mantener en el sentido estricto los derechos de autor. Nunca va a ser propiedad exclusiva del distrito. El compromiso, como está en términos y condiciones, es que no podrá explotarse económicamente, sino por los objetivos de interés público y de beneficio social. La administración la va a implementar con esos alcances, pero no va a fomentar a que ni se patente y los derechos puedan ser de la entidad. El grupo que diseña o idea la iniciativa seguirá siendo hasta el final el propietario de ella y pues tendrá, digamos, algún rol de acompañamiento y de protagonismo posterior cuando ya se difunda, ¿no? Se estará invitando a los integrantes del grupo. No sé si me queda otra pregunta allí en el tintero. Número de páginas que dice en letras una cosa y en números otra. Listo, a eso me refería, entonces vamos a revisar ese dato de forma dentro de la presentación para que no se genere la confusión. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, sigue zona astronómica y se lista Carmino. Qué pena, iba yo en este caso a intervenir. Sí, zona astronómica por eso, y se lista Carmino. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Linda Rojas. En este caso, bueno, tengo una inquietud en relación a los servicios digitales, ¿sí? Pues como usted acaba de decir el día de hoy, que en este caso uno debe de diligenciar un formato o un link que nos van a enviar, ¿verdad? Y pues en este caso uno no debe de adjuntar en ese link algún archivo, algún escrito, pues llamativo, creativo, de la propuesta que uno va a presentar. Y en este caso, la segunda pregunta, usted habló sobre el nombramiento del archivo o producto final a presentar, ¿sí? Que número del grupo, tipo de iniciativa, archivo. En este caso también aquí incluiría para servicios digitales o eso se excluye. La verdad es que me queda pues esa duda en relación al nombramiento del archivo, en relación a la iniciativa de servicios digitales, ¿vale? Listo. Tipo de etiqueta aplica específicamente para la modalidad de historia con datos y de visualización de contenidos, ¿sí? Porque deben obligatoriamente anexar un archivo, ya sea en el primer caso un documento Word o en el segundo una pieza en el formato que así lo dispongan. Puede pasar que en el segundo caso no requieran una pieza porque es una plataforma, pues relacionar el enlace respectivo. En el caso de nuevos servicios digitales, de entrada no tienen la obligación de relacionar un archivo, porque van a haber unas preguntas que le permita al evaluador conocer un poco la descripción de la propuesta, pero tiene el chance de anexar de pronto documentos si así lo requiere. Y en ese caso que son optativos, opcionales, debe también garantizar la pauta del etiquetado del archivo. O sea, siempre que cualquier grupo vaya a postular y registrar un archivo, debe etiquetarlo de esa forma para poder tener la trazabilidad. Ok, en este caso, o sea, para servicios digitales en el link, sí da la opción de alguna manera de anexar el archivo, pero digamos que pues es algo opcional, ¿cierto? Que no es una obligación. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Ok. Y lo otro es en relación a los datos o estadísticas, pues como es un servicio digital, pues tampoco está en la obligación de exponer, en este caso, los datos o las estadísticas de lo que nosotros vamos a presentar o obligatoriamente sí. O sea, habrá una pregunta dentro del link que te exige de algunos datos, porque bueno, yo estaba imaginándome aquí, pues hacer una torta con algunas encuestas, algo pues en relación a lo que se va a presentar. Si me hago entender, entonces ahí cómo se manejaría esa parte en cuanto a los datos estadísticos.
en servicios digitales. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perdón, sí, se me cortó el audio con respecto a servicios digitales y los datos. Repite la pregunta, no la escuché. Ah, listo. En relación a los datos estadísticos, ¿verdad? El link que ustedes nos van a pasar en servicios digitales, ¿verdad? En este caso, ¿cómo plantearíamos eso? ¿Hay una pregunta en especial en el link Sí. donde pues debes de incluir estos datos o cómo se hace en este caso? Entonces, es un formulario digital. La primera parte es prácticamente la misma para todas las modalidades, que es de caracterización. El tipo de modalidad que ustedes seleccionaron, datos sobre el grupo y algunos aspectos generales. Luego vienen las preguntas específicas de acuerdo a la modalidad. Y en el caso de servicios digitales, son preguntas asociadas a esa modalidad. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es la entidad que usted selecciona para identificar ese servicio o proponer un nuevo servicio? Usted va a seleccionar allí la entidad. Si existe el trámite, debe colocar aquí el nombre del trámite o servicio, si usted lo tiene claramente identificado o el que usted considere que puede llamárselo. Y así vendrán unas preguntas específicas que nos permita conocer de qué forma identificó y de qué forma usted propone que debería digitalizarse y funcionarse el servicio de manera a través de la tecnología. ¿Listo? Entonces, esas es, digamos, las particularidades de ese formulario. Claro, pero en temas de datos estadísticos, pues realmente no se incluye dentro de este formulario. A eso es que me refiero, me genera esa inquietud. Sí, con respecto al servicio se va a pedir alguna información cuantitativa específica, pero muy básica de manera que pueda aplicar para todas las opciones de postulación, ¿no? Entonces, simplemente, digamos, aquí el ejercicio les va a servir a ustedes y el conocimiento que han adquirido es para poder saber dónde encontrar la información en conjunto de la página de la entidad que usted identificó. Pero sí, ahí en el formulario les dará unas preguntas y les dará unas pautas de cómo iniciar. Vale, muchísimas gracias por la información. Listo, perfecto, vale. Sigue Carmelo y se alista Ángel Ávila. Buenas noches para todos. Mi nombre es Ángela Manrique y yo tengo 3 preguntas frente a la convocatoria. La primera tiene que ver con la cantidad de datos que nos están indicando para lo que son historias con datos. Hablas tú de mínimo 8 datos estadísticos de parte de la entidad con la que vamos a trabajar. Yo quiero un poco más de claridad acerca de esos datos. Tomas datos como el archivo que vamos a utilizar para la interpretación de las variables que se encuentran dentro del archivo. Es que, pues yo pregunto porque es difícil encontrar 8 archivos. ¿Son 8 archivos o es la interpretación que se puede hacer de un solo archivo? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es si dentro de la visualización de contenidos es viable hacer esa visualización a través de un carrusel publicado en una cuenta de Instagram. Y la tercera es un poco claridad acerca de hasta cuándo tenemos plazo de radicar nuestras iniciativas en el formulario. Listo, perfecto. Gracias. Con la última. El plazo máximo es hasta el 29 de noviembre, 11:59 de la noche. ¿Listo? La segunda pregunta con respecto a la visualización de contenidos a través de Instagram. Sí, es aceptado ese tipo de formato en ese caso. En cuanto se va a colocar es la URL de esa publicación, entonces ahí podrán ustedes analizar en ese formulario. Y con respecto a historia con datos, que sí es de las 3, la única que pedimos datos específicos son 8, nos referimos a interpretaciones. Entonces, cuando ustedes vean los ejemplos de las historias que les enviamos, se van a dar cuenta. Por ejemplo, en el caso que contaba hace rato para construir una historia relacionada con el cambio climático. Entonces, un dato puede ser número de familias en alto riesgo en Bogotá. Ese puede ser un dato. Otro dato puede ser número de localidades afectadas por remoción en masa
por el nivel de lluvias en la ciudad. Ese tipo de datos son los que ustedes van a extraer de las entidades y van a usarlos al momento de construir la historia y los van a relacionar entre párrafos contando hechos. Por eso es clave, cuando ustedes lo primero que van a hacer, quienes elijan esa modalidad de historias con datos, puede ser una nomás, de las historias que les compartimos. Y ustedes ya se dan idea a qué es puntualmente lo que nos referimos con ello. Y eso les da más luces a qué información puedo extraer yo de la entidad. ¿Listo? Vale. Seguimos con Ángel Ávila. Buenas, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ángela Ávila. Bueno, yo tengo ahorita una pregunta me surge en cuanto a nosotros nos inscribimos con dos iniciativas, pero pues viendo ahorita la explicación de nuevas aplicaciones digitales, pues no es tan complicado y si tenemos una idea, ¿podríamos todavía pasarla o simplemente con las que ya se inscribieron? El proceso aún está abierto hasta el 29, digamos, si ustedes tienen ya borradores o avances frente a esas iniciativas y quieren darle otro alcance, a mi invitación ahí es ponerse en contacto con la Universidad Nacional y ellos les va a dar las pautas para que ustedes puedan mejorar esa iniciativa que inicialmente habían planteado. Sí, mira, es que inicialmente planteamos historia con datos y visualización de contenido. Si quisiéramos pasar la que no inscribimos, ¿la podríamos pasar? Que sería nuevos servicios digitales. Y en ese sentido, pues, desde que no se pase esa capacidad, sí se puede hacer. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Y María Camacho tiene la palabra. Señora María Camacho, tiene la mano levantada, la escuchamos. Bueno, finalmente voy a resolver algunas que están aquí en el chat. ¿Sí habla María Camacho? Ah, sí, señora. Yo no he pedido la palabra. Ah, tiene la mano levantada, no sé. Tiene que al pie de la casilla donde está la cámara, tiene que darle clic para quitar el mano. Gustavo Trejos. Tampoco, listo. Vale, perfecto. Entonces les decía que voy a resolver las últimas dos inquietudes que están en el chat. Aló. Frente a el caso de historia con datos audiovisuales y además de juntar el Word, se junta la pieza audiovisual. Entonces les decía, de manera obligatoria, quienes elijan la modalidad de historia con datos deben obligatoriamente relacionar el documento en Word con las pautas que están allí que le vamos a enviar. Si ustedes como Plus desean convertir en un formato digital esa historia, lo pueden hacer también. Digamos, eso les ayuda, les daría algún plus, pero lo mínimo es que deben estar en el formato Word. Otra pregunta que nos hacían es, frente a los cambios de participantes, si hay chance. Recuerden que para poder postular iniciativas adicionalmente de cumplir con la formación del 80%, deben garantizar de que deben llegar los 3. Si alguno se fue o necesitan cambiarlo, pueden hacerlo en cualquier momento y este es
el momento ideal para hacerlo entonces con la Universidad Nacional. Pueden adelantar ese ejercicio. Listo, Gustavo, tiene la mano levantada. Ok, bueno, buenas noches para todos, todas y todos. Y yo tengo una inquietud. En el tema de historia con datos, tú mencionaste que habían 3 sectores en los cuales se podía aplicar ese tema de historia con datos. No se puede aplicar a un sector diferente, o sea, me puede repetir los 3 sectores y la pregunta es, ¿se puede hacer historia con datos en otro sector diferente? ¿A cuáles sectores se refiere? Tú dijiste que habían 3 tópicos en los cuales la historia con datos podía ir en esos 3 tópicos. No, la historia con datos puede apuntar a cualquier tema de su interés. ¿Sí? No está cerrado. Lo único que señalábamos al principio es que sugerimos unos temas de especial atención. Si es de su interés tomar alguno de ellos como referencia para construir la iniciativa de la modalidad que seleccione, en la segunda etapa, en la fase 2, donde se evalúan los finalistas, se les dará un puntaje adicional muy pequeño. No es tan grande. ¿Y cuáles son los 3 temas? Pero se pueden elegir cualquier otro tema que esté asociado a cualquier entidad del distrito y que valga la pregunta para ratificar. Que deben ser temas de Bogotá, ¿sí? No son temas de orden nacional, no son temas de otras entidades como a nivel departamental, tiene que ser de Bogotá, por eso hacemos énfasis de las entidades del distrito. ¿Listo? Ok. ¿Y cuáles son los 3 temas que dan puntaje adicional? Los temas, ya voy a buscarlo aquí. Entonces son 5 programas relacionados al Plan Distrital de Desarrollo. Se llama el Sistema Distrital de Cuidado, Bogotá Reverdece, Juntos Cuidamos Bogotá, Red de Cuidado Ciudadano, y etcétera. Entonces allí lo que vamos a hacer es en la guía que les compartamos están esos temas, y si es de interés, si ustedes ven que encuentran información suficiente para construir su iniciativa, pues pueden seleccionarlo. Si no, pueden hacer otro con otro. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, muy amable. Vale, perfecto, pues. ¿Tienen más inquietudes? Entonces, nada, les damos muchas gracias por escuchar estas pautas. Esperamos que puedan postular cantidad de iniciativas que consideren. Vamos a compartir esta grabación junto con la presentación que es la guía y demás material en el día de mañana para que ustedes puedan comenzar a construir sus iniciativas y compartir con los demás compañeros que no lograron asistir, ¿vale? Entonces, los invitamos adicionalmente a estar muy pendientes de la programación de las sesiones de formación, reiterarles que tenemos la flexibilidad de que hasta el 29 de noviembre ustedes pueden recuperar las actividades, ¿sí? Desde la sesión 1 hasta la más reciente. Si no están al día, para que puedan cumplir mínimo con el 80% de participación a las sesiones para continuar en el proceso. Y de igual manera para obtener el incentivo del certificado de participación por la Universidad Nacional. Entonces les agradecemos a todos por su atención y les deseamos éxitos en este proceso que queda de la convocatoria. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, también bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.